a la hora de enfrentarnos al tipo test de nuestra oposición, estaréis conmigo que fundamentalmente lo más importante es saber, haber trabajado bien el contenido sobre el que va a versar dicho examen, dicho tipo test. Pero también tiene mucha importancia saber realizar un examen tipo test. Y uno de estos aspectos es saber gestionar las preguntas que no sabemos. Podemos hacer dos cosas: nos tiramos a la piscina o somos conservadores y dejamos la pregunta en blanco. Eso es lo que vamos a trabajar. Apasionados, apasionadas del mundo de las emergencias, vamos allá. Llega el momento del examen, del ansiado test de examen para que nuestra oposición dé resultado y sea un éxito. Llevamos meses, años preparando esta prueba, estudiando, tenemos los conocimientos necesarios para afrontar el test, pero ahora es importante gestionar la prueba, el día del examen, saber hacer un test de forma correcta. Un test de examen tiene muchas variables con las que tenemos que contar, pero una de ellas es gestionar, bien o mal, las preguntas que en principio no conocemos, no sabemos la respuesta. Yo siempre recomiendo, recordad, el sistema de 3 vueltas para hacer un test. El sistema de 3 vueltas. En la primera vuelta del examen contestaremos esas preguntas directas, claras, de una forma rápida. En una segunda vuelta ya nos pararemos con ese tipo de preguntas que nos requieren pensar un poquito, pero que posiblemente saquemos adelante. Pero claro, hay una serie de preguntas que no vamos a conocer la respuesta en esa segunda vuelta. Esas pasarán a la tercera vuelta de examen. En la hoja de examen tenemos que ir anotando todas estas cosas para no tener que estar buscando la pregunta. Utilizar la hoja de preguntas para escribir anotaciones, etc. Bien, llegados a este punto, ¡suscríbete! Llegados a este punto, estamos en esa tercera vuelta, vamos a ver cómo gestionamos esas preguntas en blanco, esas preguntas que no conocemos la respuesta. Bueno, el formato de test con el que yo estoy acostumbrado a trabajar es una pregunta con 4 opciones de respuesta. De manera que si de las 4 opciones de respuesta yo no tengo ni idea de cuál es de las 4, ¿me lanzo al barro? La verdad es que yo no lo haría. Él no lo haría. Si por el contrario, de las 4 opciones de respuesta, una está descartada y estamos entre 3, ¿nos tiramos al barro? ¿No? Cuanto menos es arriesgado. Si antes estábamos hablando entre 4, un 25% de posibilidades de acertar, entre 3 estamos hablando de un 33% de posibilidades de acierto. Yo lo sigo viendo un poquito arriesgado y siempre recomiendo, siempre en un tipo test, ser conservador. Pero claro, ¿y si estamos entre 2 de las opciones de respuesta? Hemos descartado 2 como incorrectas, estamos entre 2 opciones, estamos a un 50% de acertar. Bueno, pues ahí en ese momento es cuando tenemos que gestionar si contestamos y nos lanzamos a la piscina, nos lanzamos al barro, o somos conservadores y la dejamos en blanco. Bueno, ¿cómo afrontamos esto? Cuando nosotros tenemos una pregunta que no conocemos y estamos entre 2 de las opciones, estamos al 50% de acierto, tenemos 3 opciones. Acertar, esto nos daría un punto más. Podemos no responder, de manera que nos quedaríamos como estamos, con un punto menos, o podemos fallar. Si fallamos, vamos a perder el punto, vamos a dejar de ganar ese punto y normalmente como las preguntas restan un 0,33%,
vamos a perder un 1,33 puntos del examen. Las preguntas mal contestadas restan un 0,33, es decir, cada 3 preguntas erróneas nos quitan una buena y obviamente dejamos de ganar esos puntos que fallamos en la respuesta errónea. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos que valorar ante una sola pregunta en la que dudamos. Si tenemos dudas en 2 preguntas, tenemos que pensar que acertando tan solo una de las 2, ya vamos a conseguir mejorar nuestra nota. Está claro que si fallamos las 2, mal, pero con una sola de las preguntas ya conseguimos mejorar. Si tenemos dudas entre 3, estaríamos en el mismo caso. Con solo una pregunta de las 3 acertadas, ya conseguiríamos mejorar nuestra nota. Pero ojo, tenemos que acertar una de las 3. En el caso de 4 preguntas con duda, si conseguimos acertar solo una de las 4, nos quedaríamos tal cual estamos. Ni ganaríamos ni perderíamos. Porque con esta ganaríamos un punto y estas restarían un 0,33 cada una, 0,33, 0,33, de manera que nos quedaríamos tal cual estamos. En el caso de 5 preguntas dudosas, ya con una pregunta acertada no tendríamos suficiente. Ojo, estoy hablando si contestamos a todas. Si nos dejamos alguna en blanco, pues no entraría a contar dentro de estos cálculos. De manera que con 5 preguntas dudosas ya necesitaríamos, para mejorar nuestra situación, necesitaríamos acertar 2 de ellas. Con 6 preguntas en duda, estaríamos en el mismo caso de antes. Necesitaríamos al menos 2 para mejorar nuestra situación. 2 aciertos. Con 7 pasaría lo mismo. Y con 8, en esta situación, nos quedaríamos igual que estamos. Si acertáramos de las 8, acertáramos 2, aquí tendríamos más 2, y si el resto las tenemos mal, serían 3, 0,33 cada una, un punto, otro punto. Tendríamos aquí 2 puntos menos y aquí, un punto menos y aquí otro punto menos. De manera que nos quedaríamos tal cual estamos. Al final la proporción es cada pregunta acertada te da la opción de fallar 3 errores, porque cada pregunta mal contestada resta un 0,33 sobre la puntuación del examen. Ojo, las preguntas falladas no solo restan un 0,33, sino que además dejas de ganar el punto de cada una de las preguntas. Entonces, ¿cómo afronto esto? Bueno, recordar, yo solo me tiraría al barro en preguntas con las que dudo entre 2 de las opciones. Estoy al 50%. Y obviamente valoraría cuántas preguntas son en las que tengo dudas. Si solo tengo una pregunta en la que tengo dudas, pues igual la dejaría, porque es jugármelo todo a una carta. Si ya estoy entre 3 o 4 preguntas con duda, solo acertando una ya mejoraría la situación o me quedaría como estoy. Bueno, estadísticamente ya van cuadrando más los cálculos. Esto es una cuestión que bueno, echar 4 números es estadística que nos puede decir si merece la pena o no merece la pena arriesgarse. Pero además de todo esto, tenéis que conoceros bien y saber qué tipo de opositores sois cuando os enfrentáis un test. Todos sabéis que hay gente que aparca y gente que no aparca. Hay gente que tiene estrella y gente que no tiene estrella. Con esto pasa lo mismo. Hay gente que cuando se lanza al barro en una pregunta tipo test en la que tiene dudas, hay gente que acierta y hay gente que falla.
Bien, pues tú tienes que saber qué tipo de persona eres. ¿Eres de los que aciertan o eres de los que fallan? Cuidado, no quiere decir que sea una cosa mejor que la otra. Simplemente tienes que conocerlo para el día del examen actuar en consecuencia y que todo vaya a tu favor. Entonces, el método que yo os planteo para conocer y saber si sois de los que aciertan o de los que no aciertan es el siguiente. A la hora de responder un tipo test, yo respondo en negro o en azul las respuestas que creo correctas y en esa tercera vuelta en la que tengo preguntas en blanco, en duda, y me voy a lanzar o no al barro, saco el color rojo. De manera que, venga, me lanzo al barro y me lanzo al barro en 3 preguntas. Cuando haga la corrección del examen tengo que estudiar estas 3 preguntas que he contestado en rojo y entender en ese examen si, por un lado, he mejorado mi nota tirándome al barro, me he quedado igual, es decir, ni he ganado ni he perdido, o si lanzarme al barro no ha sido buena idea, puesto que he perdido puntuación. Esto tengo que hacerlo con todos los tipos test que haga, de manera que al final me va a salir una muestra que me va a decir si merece la pena que me tire al barro o que no me tire al barro. En este test mereció la pena, mereció la pena, mereció la pena. Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Bueno, pues hago un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 11. Bueno, pues en este muestreo de 11 casos, en 7 me ha salido bien. Bueno, en principio me diría que soy de los que aciertan. Cuanto más amplio sea ese muestreo, más preciso va a ser el resultado de si acierto o no acierto. Cuidado, si te sale una muestra en la que el 50% de las veces aciertas, o incluso el 60%, o qué te diría yo, incluso el 70%, cuidado. Yo me lanzaría a contestar porque creo que soy de los que aciertan cuando en esta prueba estoy por encima de un 70% de casos de éxito. Yo siempre os voy a recomendar en un examen tipo test ser cautos y ser conservadores. Pero esto lo tenemos que conocer. Suscríbete, ¿no? Y luego también ser muy inteligentes, porque a lo mejor no me tengo que lanzar el barro en todas las preguntas en las que dudo. Me lanzo solo en 2 o solo en una, en función de la pregunta. Hay preguntas que dices, estoy casi seguro, en fin. Es un mundo de sensaciones, pero que también puedes trabajar a nivel de conocimiento personal, de cómo eres tú respondiendo preguntas tipo test. Claro, hoy en día muchos de los test que hacemos son online. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues nos apoyamos en un papelito que tenemos al lado, de manera que vamos contestando nuestros test, y estas preguntas en las que tenemos dudas, con un boli de color rojo, bueno, cualquier color nos valdría, apuntamos pregunta 4, pregunta 5, pregunta 9, esas son las preguntas en las que vamos a valorar si tirarnos o no tirarnos al barro. Suscríbete para más contenido, que posteriormente daremos otras estrategias de examen. No te lo pierdas. Esto es importante conocerlo, pero cuidado que no es la panacea. Lo más importante es tu estudio. Ir al examen a tope, a full, de manera que no se te den situaciones de preguntas dudosas. Sobre un test de 100 preguntas, un tío, una tía que va bien preparado, tiene que tener a lo mejor un par de preguntas en duda, 3, pero no más. Y además también tenemos que tener en cuenta que de estas preguntas que hemos contestado con seguridad, es posible que algún fallito tengamos. Entonces, mucho cuidado. Recuerda, básate en tu estudio.
De inicio, como norma, sé conservador, pero ten estudiado este campo estadístico que te va a decir si eres de los que aciertan o eres de los que no aciertan. Nunca te tires al barro, eso es lo que yo te aconsejo, en preguntas en las cuales tienes dudas de más de 2 opciones de respuesta. Si dudas entre 2, te puedes lanzar al barro o no, en función de cuántas tienes sin contestar y en función de si eres bueno o no haciendo quinielas, si eres bueno o no acertando o fallando. Porque es que eso es una cuestión muy personal. Concretamente, yo soy de los que la cagan, de los que fallan. Entonces yo, por norma, no me tiro al barro. Me cuesta mucho sujetarme, pero no me tiro al barro. Porque la experiencia me ha dicho que cuando lo he hecho ha sido negativo. De todas estas prácticas, metodologías, vamos a ir hablando en el canal. Te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los contenidos. Porque, bueno, ya sabéis que me he metido de lleno al mundo de las oposiciones. Tengo un objetivo claro que es ayudarte como opositor y meter a la profesión a cuantos más de vosotros. Sabéis que en Oposiciones Bombero, el día 1 de marzo vamos a comenzar a preparar la oposición a Bombero Comunidad de Madrid, la COMU, como soléis denominarla, y en esta preparación que voy a llevar yo personalmente, no voy a dar todas las materias obviamente, pero sí que me voy a encargar de dirigir, junto con Felipe Ramos, que conocéis de sobra, esa preparación. Vamos a tratar obviamente todos los contenidos que nos piden las bases, vamos a desgranar esos contenidos, esquematizarlos, de manera que podáis asimilarlo de la mejor de las formas. Os daremos consejos a modo de cómo organizar vuestro tiempo, cómo hacer un buen cronograma de estudio, os daremos metodologías de estudio, formas de apoyo a esa adquisición de conocimientos, de contenidos, os daremos reglas mnemotécnicas. Bueno, ya vais conociendo un poco cuál es mi formato en cuanto a esto, y por supuesto también hablaremos de aspectos como el que hemos hablado, de cómo responder un test, cómo hacer un sistema de vueltas, etcétera. Todo esto va a ir mucho más allá de las clases grabadas de inicio. Vamos a contar con clases de repaso, ya sabéis, tutorías personalizadas, todo tipo de foros vía chat, porque tenemos un objetivo clarísimo, y es que si estás con nosotros te cueles pronto. De eso nos vamos a encargar nosotros. Obviamente la base va a ser tu trabajo, tu esfuerzo, tu constancia. Sin esa base es imposible, pero nosotros te vamos a dar una serie de puntos, un empujón que creo que va a ser decisivo hacia el camino de tu éxito. Así que recuerda, el día 1 de marzo empezamos. En breve abriremos la opción de inscripción en la página oposicionesbombero.com. Cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado en cualquiera de mis redes, Twitter, Instagram, YouTube, y aquí abajo en la descripción y en comentarios te dejo el enlace de la academia para que puedas visitarla y echarle un vistacillo. La verdad es que sería un puntazo tener un grupito de opositores reducido con el cual trabajar y que todos funcionen de una manera muy pareja, muy parecida, que lleven un subidón en la línea de preparación y meterlos a todos. Es que lo veo posible. Lo veo posible. Como próximos contenidos del canal, estoy barajando tratar temas respecto a cómo elegir tu oposición, temario abierto, temario cerrado, la importancia de opositar teniendo pareja, si merece la pena opositar sin ir al 100%, cómo saber si estoy en el buen camino hacia mi plaza, hacia mi casco. Bueno, pues todos esos contenidos los iremos desgranando en sucesivas semanas, para lo cual por aquí te dejo este enlace de suscripción, suscríbete
dale a la campanita para que te llegue la notificación de que tengo nuevo vídeo, y por aquí, por si te has quedado con ganas de más, te dejo un enlace pues a otro vídeo. Sin más, estamos en contacto y nos vemos pronto.